Bien, claro que sí. Primeramente tengan muy buenas tardes. A continuación vamos a entrar a la asignatura de electricidad automotriz de la carrera de mecánica automotriz del Instituto Tecnológico Álvaro García Linera. Y lo que vamos a ver el día de hoy es la batería automotriz, qué es una batería, cuál es su función, medición de voltaje y medición de densidad. Empezamos con una pequeña introducción. ¿Qué es una batería principalmente? Es un componente capaz de recibir energía eléctrica y convertirla en energía química para almacenarla en su interior. Luego, cuando se debe entregar la energía química, se convierte en energía eléctrica. A eso se refiere una batería automotriz. Ahora, ¿cuál es su función? Suministra energía eléctrica al sistema de arranque, al encendido y al sistema de inyección, principalmente cuando se enciende el motor. En el momento en el cual el automóvil da arranque, en ese momento es en donde más trabaja lo que es una batería automotriz. Cuando el motor está en funcionamiento o está funcionando y las demandas de energía eléctrica exceden la producción de energía del alternador, la batería entrega el resto a los accesorios. Estabiliza el voltaje en el sistema eléctrico, provee de energía a los accesorios cuando el motor no está encendido, pero cuando el motor está encendido, quien se encarga de alimentar o de distribuir todo lo que corresponde a la energía eléctrica o la alimentación eléctrica dentro de toda la parte eléctrica del automóvil es el alternador. ¿Cómo está formado? Se llama batería o acumuladores porque está formado por 6 acumuladores o celdas. En el caso de las baterías 12 voltios, cada celda almacena 2,2 voltios. Y como están conectadas en serie, el voltaje de las celdas se suma. Ahora vemos un pequeño ejemplo. Las partes principales de una batería. Las partes principales podemos encontrar la rejilla de plomo y antimonio, placa positiva. Tenemos también la placa negativa, los separadores, la caja o recipiente, y asimismo también tenemos lo que es el borne negativo, el borne positivo, los orificios por los cuales se deposita el electrolito de cada una de las celdas que habíamos mencionado hace un momento, la tapa, el recipiente, los separadores dentro de las celdas, las placas positivas y las placas negativas, depósito de residuos y el puente de conexión. Habíamos indicado en un principio de que estos van conectados en serie. Ahora vamos a desglosar todas y cada una de las partes. El borne positivo por lo general es más ancho que el borne negativo para poder identificarlo. En el caso de que no tuviera la sigla de positivo o negativo en nuestra batería, pues cuando identificamos el borne más grueso o más ancho, automáticamente este corresponde al borne positivo, el borne con carga positiva. El orificio, los orificios son por donde se llena y se realiza el control del electrolito. Se puede adicionar, se puede medir y todos esos aspectos. La tapa de material plástico moldeado con engaste o soldadura hermética. El recipiente de material plástico moldeado dividido entre 3 o 6 partes por cada elemento. Ahí es donde hablábamos de las celdas. Ahora, el puente de conexión, puente de enlace para un grupo de placas positivas que se conectan al grupo de las negativas de otra celda, están conectadas en serie. Ahora, las placas negativas, todas las placas se componen de una rejilla de aleación de plomo y antimonio que se rellenan de plomo activo. Las negativas tienen siempre en cada grupo una placa más que las positivas, por lo tanto, el número de placas que cada celda siempre es impar. Ejemplos. Puede ser 5, puede tener 5 placas, 7, 9, 11, pero siempre tiene que ser impar. El número de su espesor y el tamaño de cada placa determina la capacidad de la batería en amperios. Si es que el número o el espesor fuese mayor, pues esto automáticamente equivaldría a que el amperaje de dicha batería sería superior. Entonces, por ejemplo, las placas con más amperaje, placas más grandes, significa la que contiene más amperios. Ahora, con respecto a las placas positivas, se componen de una rejilla de aleación de plomo y antimonio y se rellenan de peróxido de plomo. Los separadores van dispuestos entre cada placa para evitar los cortocircuitos, puesto que hay placas positivas y placas negativas, ¿cierto? Entonces, si deben dejar de circular libremente el electrolito, las baterías actuales tienen separadores de plástico o también pueden ser realizados con fibra de vidrio. Ahora,
para realizar la medición de voltaje de una batería, lo más común y lo más conveniente es usar el voltímetro. En nuestro caso, en el mercado actual en el cual vivimos, encontramos el multímetro, que tiene varias funciones, entre las cuales se podría denominar que también tiene un voltímetro. Lo colocamos al rango de corriente continua. Normalmente siempre tendríamos que poner en un rango superior al que nosotros vayamos a medir. En este caso normalmente son de 20 voltios, si no fuera general. Ahora el voltímetro nos puede dar una idea de la carga que tiene la batería y de su estado. Si usamos este instrumento en ciertas condiciones, estos primeros 3 pasos, lo que vamos a ver a continuación, nos pueden dar una idea del estado de carga de la batería, en caso de no tener un densímetro, porque hay dos medidas que se debe realizar en una batería. Uno con el voltímetro, que vendría a medir lo que es el voltaje, y otro el densímetro, que vendría a medir lo que es la densidad. Ahora, para poder realizar la medición con un voltímetro, lo recomendable: 1, anotar el valor del voltaje con la batería en reposo, cuando esté apagado. Debería superar los 12,7 voltios. Ese es el primer parámetro. Anotamos ese parámetro. Luego, controlar el voltaje unos minutos luego de dar contacto en nuestro automóvil. Debería mantenerse estable a más de 12 voltios. Sería 12,1, 12,2. No siempre es exacto, pero lo recomendable es que debería de mantenerse por lo menos por encima de los 12 voltios. Ahora, como punto número 3, durante el arranque debe bajar máximo hasta 10 voltios. Cuando le damos arranque al automóvil hay una caída de tensión. En ese momento el límite en el cual debe llegar es 10 voltios. Si el voltaje cae entre 8 o 9 voltios, se debe hacer cargar la batería. En ese caso podríamos deducir de que la batería está descargada. Pero si el voltaje disminuye a menos de 8 voltios, es posible que alguna celda de la batería esté en cortocircuito o el motor de arranque tiene alguna falla. Si fuera el caso del cortocircuito, lo recomendable es cambiar directamente de batería. Ahora, los siguientes pasos nos permiten controlar el funcionamiento del sistema de carga, que comprenden al regulador y el alternador también usando el voltímetro. Bueno, una vez encendido y en ralentí en bajas revoluciones, idealmente debería alcanzar los 14 voltios o más. En algunos casos es necesario acelerar para que suba el valor. Mientras más aceleramos, el sistema de carga, que vendría a ser el alternador, pues trabaja más. Ahora, como punto número 5, con el motor en ralentí a bajas revoluciones, encender las luces de carretera, es posible que el voltaje disminuya, puesto que es un consumidor, y ligeramente, pero debe aumentar cuando se acelera. Lo propio, cuando aceleramos, el alternador se encarga de alimentar a todo lo que es el sistema eléctrico del automóvil. Ahora, como punto número 6, acelerando a unas 2000 revoluciones por minuto, el voltaje debe estar comprendido entre los 14,2 y los 14,8 voltios. Esa debería de ser la lectura que nos debería de dar el voltímetro de nuestra batería. Pero si el voltaje se eleva demasiado, 15 o más voltios, es necesario revisar el regulador. Y si el voltaje es inferior a los 13 o menos voltios, lo propio, es necesario revisar el regulador del alternador. En algunos casos, en los convencionales, vienen externamente. En los más modernos, pues ya están incluidos o incorporados dentro de lo que es el alternador. Así como los terminales del alternador y la batería. También uno de los puntos muy importantes es poder revisar lo que es el cableado. Muchas veces puede sufrir algún imperfecto y eso puede ser causa de que no llegue a cargar como debería de cargar. Ahora, la medición de la densidad con batería. Aquí tenemos las partes principales. El electrolito está compuesto por ácido sulfúrico más agua. Eso es lo que contiene internamente todas y cada una de las celdas del automóvil, ya sea en el lado positivo o donde se encuentran las placas positivas o las placas negativas. Ahora, aquí tenemos la rejilla de aleación de plomo, que conforma lo que es la placa positiva. El material activo compuesto por el dióxido de plomo, que se encuentra en la placa positiva. El separador, el material activo compuesto por plomo puro esponjoso, que está dentro de lo que es la placa negativa, y la rejilla de aleación de plomo. Entonces, prácticamente así es internamente, y así podemos medir lo que es la densidad. Vamos a ver algunos ejemplos. En el interior de la batería ocurren reacciones químicas que permiten a la batería entrega de energía eléctrica. El electrolito está formado por dos componentes sumamente importantes. Uno de ellos es el agua destilada, que está compuesto por un 65%, y ácido sulfúrico, que está compuesto por un 35%. La densidad del electrolito es un indicador del estado de carga de la batería internamente, y ahí es donde utilizamos este instrumento llamado el densímetro, y vamos a ver un poco más adelante cómo lo usamos. Ahora,
Para la medición de la densidad se debe introducir el densímetro en cada una de las celdas de la batería, de los orificios que habíamos visto en un principio en las partes, y permitir que ingrese el electrolito hasta que empiece a flotar el densímetro. Internamente está compuesto por una ampolla de vidrio con los perdigones y una escala. Prácticamente observar el valor que indica a la altura que llega el electrolito de la escala. Está graduada en colores y en valores. En este caso podemos ver aquí, y cuando ingresa el electrolito, cuando succiona el electrolito en nuestro densímetro, pues automáticamente la ampolla que está compuesta, por la cual está compuesta, pues va a empezar a flotar, y eso va a hacer de que de ahí nos va a dar una lectura, por supuesto que esta ampolla es graduada. Entonces dice aquí, si el nivel está en la zona verde, tiene la carga ideal. Ahí estaría bien, no hay ningún problema con respecto a la densidad. Eso se debe realizar en todos y cada uno de los orificios. Probar uno y volver a introducir lo que es el electrolito uno por uno. En algunos casos suele alguno de los orificios pues tener menor densidad que otro. Ahora aquí, si el nivel está en la zona verde, tiene la carga ideal. Si el nivel está en la zona blanca, tiene una carga media. Podríamos cargar la batería, pero si el nivel está en la zona roja, está descargada y esta debe recargarse la batería. El densímetro también cuenta con una escala que puede interpretarse de la siguiente manera, y vamos a ver cuál es. La diferencia máxima permisible de las celdas es 0,025. Aquella celda que presenta una diferencia mayor a este valor indica la existencia de un cortocircuito interno que obligará al reemplazo de la batería. Ahora miren, dentro de lo que es densímetro, aquí tenemos los porcentajes de carga y la densidad del electrolito, el cual comprende el porcentaje de carga, o que indicaría el porcentaje de carga que tendría cada uno de los orificios. Entonces en el 100% totalmente cargada sería de 2300 a 1270 en el parámetro de nuestra ampolla. El 50% sería desde los 1250 a los 1220 dentro de nuestra ampolla. Ahora, en el 25% ya sería un tanto descargada, y si requeriría de carga nuestra batería, o inclusive de aumentar el electrolito en las celdas, pues sería de 1200 a 1150. Ahora, sería totalmente descargada sin densidad nuestra batería, pues sería desde los 1120 a los 1100. Entonces son los parámetros que debemos de tomar en cuenta a la hora de revisar la densidad de nuestras baterías. Batería en proceso de descarga. Cuando la batería entrega energía eléctrica o se descarga, el ácido sulfúrico reacciona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con el plomo, reacciona con el plomo de las placas, se une al plomo para formar el sulfato de plomo. Por lo tanto, el electrolito cada vez tiene menos porcentaje de ácido y más porcentaje de agua destilada. Entonces eso equivaldría a menos densidad, y esto da lugar a que el densímetro muestre un valor cada vez menor. Entonces, mientras va conectado, pues siempre hay descarga, ¿no?, con respecto a la densidad. En este caso, cuando el automóvil se encuentra apagado, y en ese momento hay algunos aparatos eléctricos dentro del automóvil que pueden encenderse, como por ejemplo la radio, la luz, algún otro consumidor eléctrico, y eso haría que se convierta en un consumidor directo dentro de la batería automotriz, y eso inclusive descargaría la batería. Ahora, batería totalmente descargada. Cuando la batería se ha descargado, la densidad del electrolito llega a un valor muy reducido, que serían los 1090, como podemos ver aquí, a menos gramos por litro, o simplemente 1090 de densidad. Esto da lugar a que el densímetro se hunda más, indicando el valor más bajo. En este caso, lo recomendable es aumentar electrolitos dentro de nuestras celdas. Batería en proceso de carga. Cuando la batería empieza a recibir la carga del alternador, algo muy importante, el ácido sulfúrico se separa de las placas de plomo y vuelve a unirse con el agua del electrolito, lo que da lugar a que aumente la densidad a un valor de 1250 gramos por litro en nuestro medio cuando se considera totalmente cargado. Una de las curiosidades y algo que muchas veces pasa es que cuando un automóvil está descargado, a veces se pasa corriente de otro automóvil o de otra batería, y empieza, es necesario por lo menos dejar unos 5 minutos encendido, y ahí el alternador se encarga de auto recargar a la propia batería. Entonces esa es una de las ventajas del mismo sistema de carga del automóvil.
Ahora, ¿cómo pasar corriente a una batería? Normalmente lo recomendable es de otra batería a otra batería. Aquí tenemos una batería cargada y una batería descargada. Entonces lo conectamos el ánodo con el ánodo y el cátodo con el cátodo, positivo positivo, negativo negativo. En este caso no negativo, sino lo recomendable es conectarlo al casco del motor del auto descompuesto, del auto que no tiene carga. Muchas veces es necesario tener precaución en este tipo de aspectos, porque si es que llegamos a chocar entre los cables surgiría un cortocircuito, y en el hipotético caso de que esté conectado el automóvil, pues quemaría mucho de los consumidores e inclusive los fusibles. Ahora, la forma correcta utilizando los cables que permite conectar una batería cargada con la batería descargada. El orden de conexión de los cables debe mantenerse para evitar riesgos de una explosión de la batería. Ahora, ¿cómo pasar corriente de una batería cargada a otra descargada? En el caso de un automóvil a otro automóvil, pero que entre uno de ellos esté descargado. Lo recomendable es similar al anterior caso que habíamos visto. En este caso la conexión es similar. Paso 1, conectar el positivo de la batería descargada al positivo de la batería cargada. Paso 2, conectar el negativo de la batería cargada al chasis, es recomendable. Y paso 3, conectar el negativo de tierra del auto con la batería descargada. Entonces es similar. Estas precauciones es necesario tener y usar cables adecuados, puesto que si utilizamos cualquier cable muchas veces tienden a calentar, y esto puede generar inclusive un cortocircuito dentro del automóvil. Ahora, lo que tenemos aquí, carga de batería con cargador externo. La carga periódicamente de batería se recomienda cada 3 meses aproximadamente, es recomendable. Puede prolongar el tiempo de vida útil de la batería. Entonces, si nosotros no cargamos, también podríamos acortar la vida útil de nuestra batería a 2 o más años. Existen dos tipos de carga de la batería. Lo que normalmente se escucha, la carga rápida y la carga lenta. ¿A qué se denomina carga rápida? A la 10ª parte de la capacidad de la batería. Normalmente las baterías son de 12 voltios, pero tienen ciertas capacidades que se miden en amperios. Ahora, dice aquí, la 10ª parte de la capacidad de la batería. Ejemplo, si nuestra capacidad de la batería fuera 50 amperios, entonces dividido entre 10, esto sería 5 amperios. La corriente de carga por un tiempo de 6 horas aproximadamente. Si fuera de 60 amperios, lo dividimos por 10 y aquí saldría 6 amperios. Entonces, ese sería el rango que tendríamos que poner en la carga para que pueda tener una carga rápida, y la carga rápida mínimamente con forma de 6 horas aproximadamente. Ahora, que si son 6 horas la carga rápida, imagínense cómo es la carga lenta. Entonces la carga lenta es la 20ª parte de la capacidad de la batería, el doble, sería 12 horas aproximadamente. Entonces, ejemplo, la capacidad, la capacidad fuese de 50 amperios, lo dividimos entre 20 y el resultado sería 2,5 amperios. Entonces ese sería el rango que tendríamos que nosotros conectar a nuestra batería para que pueda cargar a carga lenta, y aproximadamente en 12 horas ya estaría totalmente cargada. Corriente de carga hasta que alcance la densidad máxima. Entonces esos parámetros sí son necesarios para que podamos utilizar a la hora de realizar la recarga de nuestras baterías. Verificación de la batería. Revisar los terminales que estén conectados con los cables. Los bornes de la batería suelen sulfatarse, hay algunos casos, oxidarse o finalmente están sueltos, lo que origina caídas de voltaje, tanto en el momento de arranque como cuando ya no funciona y el alternador está cargando la batería. Uno de los aspectos que hace un momento mencionábamos es muy común, y es que puede que el cable esté deteriorado, entre tanto conectar y desconectar los cables de los bornes, podría ser uno, y otro podría ser pues que el alternador directamente, otro puede ser que esté sulfatado. Entonces ambos aspectos, cuando se sulfata, esto se convierte como más o menos en un aislante, no permite que haya flujo de corriente. Entonces esos dos aspectos son necesarios tomarlos en cuenta a la hora de verificar una batería. Ahora, los cables también que se usan cuando se reemplaza un cable dañado de la batería deben ser de buena calidad y de gran diámetro, puesto a que estos alimentan a todo el automóvil, porque si no tendremos el mismo problema anteriormente indicado. Ahora, desconexión de una batería. Lo recomendable, cada vez que hay que desconectar una batería, primero se quita el cable de masa, el negativo, y después el cable positivo, para conectar al revés. Primero es recomendable conectar el cable positivo y después el cable negativo. A veces suele haber algún choque y podemos llegar inclusive a cortocircuitar dentro del automóvil al chocar el borne positivo con el chasis. Entonces son aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de inclusive conectar y desconectar una batería. Con estos parámetros y con la disertación del día de hoy, pues espero que se haya comprendido, y nos vemos en una próxima oportunidad.